¿Cómo están, bebés? Yo soy Jaycee para los que no me conocen, y para los que sí, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo otro video tutorial sobre anatomía, siguiendo la idea de este comentario sobre cómo hacer brazos cruzados. Muchos saludos, querida, muchas gracias por la idea. Y también quiero mandar un saludito a TN Cocho por ser el primer comentario en mi video pasado del proceso de este fanart de Nimona. Les dejo el link en los comentarios si aún no lo han visto. Y bueno, sin tanto preámbulo, empecemos de una vez. Y recuerden que habrán más videos sobre anatomía, así que pueden decirme nomás en los comentarios qué poses más sobre brazos cruzados quisieran ver, o sobre más poses. Bueno, primero hacemos nuestro lienzo, de la medida deseada, y en este caso voy a escoger el pincel difuminado. Puedes elegir el que tú quieras, cualquiera que diga lápiz te servirá para los bocetos. Escoge el que más te dé comodidad. Primero comenzamos calentando un poco la mano, para aflojarla y que los trazos se vean más sueltos y dinámicos. Puedes hacer cualquier figura, y repasar una y otra vez, más o menos 8 veces, tratando de no salirte de la línea para practicar una mayor precisión. Y ahora sí, vamos por la estructura base. En este video voy a enseñarte una técnica de estudio sobre una imagen de referencia. Es similar a lo que se conocería como calcar, pero en este caso es solo para estudiar. Para aprender. No te aconsejo que lo uses para todos tus dibujos, pues debes también aprender a calcular por ti mismo las medidas y distancias. Esto es solamente para práctica y como objeto de estudio. Luego hago otros videos sin usar el calco para hacerlo por nosotros mismos una vez hayamos comprendido la forma del cuerpo. Y por eso no vamos a calcar exactamente como está en la imagen, sino que vamos a sacar una estructura partiendo de dicha imagen. Vamos a separar cada parte del cuerpo con figuras básicas como círculos, cilindros, trapecios, líneas rectas y líneas curvas. Así que primero añadimos la imagen escogida como referencia al lienzo. Ajustamos el tamaño deseado y bajamos la opacidad de la capa. Luego, en una nueva capa y con un color rojo, comenzamos haciendo la estructura. Dividimos las partes del cuerpo con figuras geométricas como un círculo para la cabeza, un óvalo en un lado para darle volumen, cilindro para el cuello, 2 líneas inclinadas hacia abajo para los hombros y hacemos la forma del reloj de arena que les enseñé en este video. Primero hacemos el torso para de ahí guiarnos para ubicar los brazos. Hacemos esta división en la cintura, esto porque debes imaginar que hay una esfera ahí adentro, que permite que la muñeca se pueda agachar y mover hacia los lados. Luego bajamos la opacidad de esta capa y creamos otra, y con un color azul para no confundirnos con los trazos. Hacemos primero este brazo, comenzando con un círculo para el hombro, y luego un cilindro hacia abajo para el brazo, partiendo de este círculo casi por la mitad. También hacemos otro círculo para el codo, y podemos ir borrando las líneas que no se verán, como esta parte de abajo del círculo, pues es una esfera que está encajada dentro del cilindro. Otro cilindro para terminar el brazo. Este con un poco de perspectiva, es decir, en la parte de la muñeca que irá escondida, el cilindro sería más angosto. Cerramos este cilindro y borramos esta línea del círculo, que no se vería porque está hacia adentro. También hacemos otro pequeño círculo para la parte de la muñeca y borramos lo que no se vería. Luego hacemos la mano como si fuera un tipo de cono y separando los dedos, con una línea curva para la parte de los nudillos y otra para la terminación de los dedos, dándole un poco de perspectiva, pues estos dedos irían más hacia adentro rodeando este brazo. Ahora hacemos lo mismo en una nueva capa con otro color para no confundirnos en los trazos al momento de borrar. Comenzamos siempre por el hombro, con un círculo y partiendo de ahí con un cilindro. Puse invisible la capa del brazo anterior para poder ver mejor la imagen de abajo. Hacemos otro círculo para el codo y otro cilindro con perspectiva, seguido de un círculo pequeño para la muñeca. Borramos los trazos que no se verían. Y hacemos esta forma para la mano. Aquí dibujé aparte este dedo porque está separado de los demás. Hago esta línea para saber dónde comienza la mano y borro lo que esté adentro. Un pequeño tip para los brazos cruzados: para saber qué parte del brazo deberías borrar, aprende a diferenciar el brazo que va hacia adentro y el que va hacia afuera. El brazo que va hacia adentro, es decir, el que está como escondiéndose,
el que está por debajo del otro brazo, es el que tendrá la mano yendo hacia afuera o hacia arriba. Y el brazo que esté por encima del otro brazo tendrá la mano apuntando hacia abajo. Resumiendo, el brazo que esté por encima tendrá la mano hacia abajo y el brazo que esté por debajo tendrá la mano hacia arriba. Espero haberme explicado bien. Si no, pues cualquier duda que haya quedado me lo dicen en los comentarios para aclararlo mejor. Entonces, ahora sí, nos ponemos a borrar los trazos que no se vayan a ver. Y listo. Recuerda, el brazo que está por encima tendrá la mano hacia abajo y el brazo que está por debajo tendrá la mano hacia arriba. Ahora uno todas las capas y pinto todo de rojo para seguir con el boceto más detallado. Entonces bajo la opacidad y en una nueva capa con un color más oscuro, hago el boceto ya sin estas divisiones. Comienzo con esta forma de M para esta parte de la cara porque está un poco de lado. Luego hago la oreja. Lo hice un poco rapidito porque ya tengo un tutorial de cómo dibujar cabezas por si no lo has visto. El link estará en la descripción o en estas sugerencias que aparecen a un lado del video. Dejo las líneas divisorias del rostro porque no voy a hacer el rostro, pues este es un tutorial de brazos, pero tú ya puedes ir haciendo nomás la cara. Luego sigo la forma de los hombros haciendo las mismas líneas hacia abajo, guiándome de las líneas exteriores, con la única diferencia de que ya no haría estas líneas de las articulaciones. Solo hice una pequeña línea aquí para que se note más dónde está el codo. Puedo ir modificando de una vez ciertas partes con el licuado. Y hago estas líneas hacia arriba para las clavículas. Bueno, 3 en realidad con esta línea de esta vena del cuello. Hacemos el busto un poco más circular. Y también acá en esta parte de este brazo hacemos como una pequeña curva para saber que ahí está el busto. Hacemos lo mismo para el otro brazo, guiándonos de las líneas de la estructura base. Aquí no es necesario que cierres por completo el brazo, puedes dejar un pequeño espacio entre esta línea y el codo. Hago un poquito más grueso este brazo y termino con esta línea para la muñeca del brazo de encima. Ahora hago el resto del cuerpo, comenzando por la cintura y luego por las caderas. Luego hago una forma de V con una línea bastante curva en esta parte para saber dónde inicia la pierna. Y podemos cerrar esta parte simulando una ropa interior. Ahora hago el ombligo como en forma de 6 invertido y agrando un poco esta parte de las caderas, asegurándome de que quede alineada junto con el hombro. Luego, como los brazos están cruzados, hacen un poco de presión en el busto, por lo que se vería un poco esta línea de arriba. Bueno, ahora hacemos estas pequeñas líneas en las axilas y continuamos haciendo los dedos. Para no alargar mucho el video, lo hago algo rápido. Pero si quieres una explicación mucho más detallada, puedes ver este tutorial que hice sobre manos hace un tiempo en esta misma aplicación de Ibis Paint X. Ya lo saben, el link estará en la descripción y en las sugerencias de este video. Aquí modifiqué un poco la forma de la mano con el licuado y arrastré un poco más hacia afuera. De paso había arrastrado parte de la cadera, pero luego de ver cómo quedó, me gustó. Como que se veía un poco más realista, y no una cadera tan curva, sino con una pequeña separación entre la cadera y el muslo. Ahora ando corrigiendo pequeñas cosas como esta parte de la muñeca, que la hice un poco más arriba para que no se vea tan metido en el brazo. Luego continúo con la otra mano, guiándome de la imagen de referencia, modificando un poco la forma si es necesario con la herramienta de licuar. Puedo también usar el lazo para mover. Por ejemplo, aquí moví un poco más hacia arriba. Y listo, eso sería todo. Espero haya explicado bien el proceso de esta técnica de dibujo usando la calca como método de aprendizaje y estudio. Si quedó alguna pregunta, no duden en hacerla en los comentarios. Usen este método solo para estudiar. Es una forma de iniciar con lo más básico, para luego poder hacerlo nosotros mismos sin ninguna imagen por debajo.
Y bueno, espero les haya servido y no olviden darle like al video si les gustó, dejar un comentario acerca del tutorial sobre qué les pareció, si desean ver alguna otra pose en próximos videos, etc. Y sobre todo compartan este video con sus amigos para apoyarlos a ellos y al canal. Nos vemos próximamente, bebés, que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y bye bye.